Les queremos agradecer el que se hayan dado unos minutos de su tiempo para poder estar con nosotros. La sesión va a ser presentada por parte de la licenciada Mari Carmen Gómez, que es nuestra asesora certificada por parte de la marca Compaqui en cuestión de lo que es el sistema de nóminas, a la cual todos ya la conocen, ¿vale? Les queremos pedir de favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos levantan su manita y ya sea que o nos lo quieran escribir por chat o para que le puedan dar el acceso por el micrófono para que nos puedan comentar su duda que tengan ustedes. Gracias, Ángel. Sí me escucho, ¿verdad? Porque ya no sé si tenía apagado mi Sí, se escucha. Mi micrófono. Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por tomarse el tiempo y asistir. Esta sesión ya se las debíamos porque la versión 18.10, 18.11 salió hace como 20 días. Algunos están actualizados, otros no. La intención y lo que hemos tratado de hacer es que cada versión que va saliendo se les dé una explicación si es que trae cosas que son importantes para la operación del sistema. Entonces, vamos a visualizar estas características que trae la versión. La versión es la que ahorita está es la versión 11 y vamos a ver las características de la versión 10, versión 11, ¿vale? Entonces, les voy a desactivar mi cámara. Ya para los que no me conocían, pues ya me conocen ahorita. Voy a desactivarla para que no me consuma mucho internet. Entonces, pues vamos a empezar a ver lo nuevo que trae el sistema. El sistema a partir de las versiones 10 o 18.10, 18.11, le trae una nueva funcionalidad que se llama bitácora de operaciones. Dice, ahora se incluye la bitácora de operaciones que llevará el registro de todas las actividades de todos los usuarios del sistema. Con este fin es tener disponible la información para auditorías, detección de irregularidades y cumplimiento de normativas de seguridad y control interno. El sistema contable, que es Compaqui Contabilidad, para algunos que son usuarios del sistema contable y cuando lo tienen en red, estas bitácoras ya las traía el sistema de contabilidad. Esas bitácoras lo que van a hacer es registrar qué actividad hace el usuario del sistema, a qué módulo se metió, a qué horas y qué fue lo que hizo, ¿vale? Esas bitácoras ya las traía el sistema contable. Lo pidieron más de alguna empresa que si se podía que en el sistema de nómina se tuviera esas bitácoras. Bueno, pues la versión 18.10 ya trae esa funcionalidad. Y esto nos sirve cuando son muchos usuarios en la red y a veces estamos con el ISO 9000 y algo y nos piden este tipo de situaciones, ¿vale? Para el área de sistemas, esto también, a más de alguna empresa se ha acercado a nosotros, igual, sobre todo el área de sistemas, para cumplir con lo que los ISOs les pedían esta bitácora. Vamos a ver el funcionamiento de esta bitácora, cómo es que yo la puedo activar, y vamos resolviendo algunas dudas que salgan referente a esta bitácora. Pues la característica principal del uso de las bitácoras en el sistema es que nos va a permitir configurar consulta y eliminación de los registros de la bitácora. Fíjense, si yo entro, voy a adelantar un poquito aquí las imágenes. Esta es la bitácora, para que ustedes vean qué es la bitácora. La bitácora nos va a dar una hoja donde va a traer la fecha, la hora, qué usuario del sistema de nóminas entró, ¿vale? Con qué sesión de Windows
y en qué computadora, a qué empresa entró y qué fue lo que hizo, qué módulos utilizó, cuál fue la operación específica y algunas observaciones. Por decir aquí, nos dice el 11 de julio del 2025 a las 4 con tantos segundos, el usuario supervisor entró en el sistema en un equipo cuyo usuario de Windows era support y la computadora es con este nombre. Entró a la empresa Wilson, entró a procesos, calculó la nómina del periodo 10. Si yo bajo aquí el mismo 11 de julio a las 14:25, el mismo supervisor con los mismos datos entró a la configuración de la empresa Escuela Wilson, hizo modificación en el concepto de despensa y esta fue la modificación que hizo, ¿no? Activó el automático global y el automático liquidación, ¿no? Entonces, todo lo que los usuarios del sistema estén haciendo se va a estar registrando en esta bitácora. La pregunta típica de la gente de sistemas es, oye, si me va a estar registrando la actividad de todos los usuarios, ¿cuánto me va a ocupar de espacio? ¿Vale? Esta bitácora, la característica que yo les mencionaba, pues es que es configurable, ¿vale? Se consulta y se pueden eliminar registros de la bitácora. Entonces, no me debo de preocupar por el espacio que ocupa, puesto que puedo hacer eliminación de esa bitácora, la podemos de alguna manera resguardarla, sacar un respaldo. Cuando nosotros respaldemos la empresa, las bitácoras se va a respaldar, ¿vale? Entonces, la recomendación es siempre que vayas a eliminar esa bitácora, pues respalda, ¿no? Lo que ahorita vimos en la bitácora, pues es que puedes ver la trazabilidad de los movimientos realizados por el usuario en tiempo real, ¿vale? Y puedes controlar las operaciones de los usuarios en el sistema, ¿va? Entonces, la nota aquí importante es que esa bitácora tú la puedes activar o desactivar, ¿vale? Se puede configurar. Pero ¿quién puede hacer esa activación o desactivación de la bitácora? Solamente el usuario supervisor. Ojo, usuario supervisor. Recuerden que cuando nosotros instalamos el sistema, el sistema por default crea un usuario que es el supervisor y opcionalmente podemos ponerle clave y podemos crear otros usuarios. Si nosotros tenemos varios usuarios, vamos a suponer que tengo el del auxiliar A, auxiliar B, y estos dos tienen un perfil de usuario normal. Y tengo el de Juan Pérez, pero Juan Pérez yo le asigné un perfil de supervisor. Y aparte, pues tengo el usuario por default, que es el supervisor, que tiene un perfil de supervisor. El único que va a poder activar, desactivar, configurar, borrar la bitácora de todas las operaciones que han hecho los usuarios va a ser el usuario supervisor. Juan, a pesar de que tenga el perfil de supervisor, no va a poder entrar a configurar la bitácora ni a eliminar, ¿vale? Pueden, el único que tiene la facultad de poder ver la bitácora, de ejecutar la bitácora Excel, va a ser el supervisor, ¿vale? Para poder accesar a la bitácora de operaciones en el sistema, tú tienes que entrar al sistema y te vas a archivo y dentro de archivo vamos a ver una opción que se va a llamar bitácora de operaciones. Vamos a verlo. Voy a entrar al sistema. Tengo mi menú de empresas instaladas, voy a la opción de archivo, bitácoras de operaciones, entro aquí
Me da en la parte de arriba varios botones del mismo proceso de la bitácora de operaciones. El primer botón es configuración. Cuando yo entro a configuración, obviamente me está permitiendo el acceso porque estoy con el usuario supervisor, ¿vale? Cuando entro aquí a la configuración, mediante esta palomita, yo puedo activar o desactivar la bitácora, ¿vale? Cuando yo la activo, estos son los módulos que el sistema me va a permitir controlar todas las operaciones en estos módulos que realicen los usuarios, como es en el caso de empleados, crear, borrar o modificar empleados, ¿no? ¿Qué actividades también quiero controlar en las bitácoras? De la parte de movimientos, las modificaciones que se hagan en el sobre recibo y modificaciones que se hagan desde la prenómina. Dentro del módulo de procesos, estos son los módulos que yo puedo señalar que quiero el control de las operaciones de los usuarios, ¿no? El cálculo, la autorización, el cálculo del aguinaldo, cálculo de PTU, finiquito, incremento de salarios, procesos de modificación de salario, el cálculo anual. Todo esto se selecciona, ¿vale? De acuerdo a lo que ustedes estén buscando para su control o el registro de operaciones de todos los usuarios, ¿vale? Igual el módulo de configuración que tiene que ver con la configuración del sistema de nóminas, que es la empresa, el catálogo de fórmulas, el catálogo de conceptos, tablas, ¿vale? Y la parte de usuarios, quién entra a crear más usuarios o a modificar o a borrar usuarios. Recuerden que la parte de usuarios, en teoría, debería de habérsele permitido el acceso nada más al supervisor, porque si yo tengo 10 usuarios creados en el sistema y todos dentro de su perfil de usuario normal tienen palomeado el crear, borrar nuevos usuarios al sistema, pues yo quiero saber aquí en la bitácora qué es a lo que entran al catálogo del usuario. No es lo que se aconseja que nada más tenga el control de crear, modificar claves el usuario supervisor, pero hay quienes se les va en el perfil y les dan acceso. Hay veces que generan como niveles de perfiles, ¿no? Tenemos el supervisor, tenemos al contador general o al gerente de recursos humanos y él tiene permisos también de supervisor. Ah, bueno, pues al tener permisos de supervisor, pues va a entrar a todos los módulos. Entonces, sí quiero que en la bitácora también se lleve un control de quién entra a la parte de usuarios, a crear, a borrar y a modificar, ¿no? Y luego ya tienen los usuarios normales, pero cuando ustedes están definiendo los perfiles, a veces, y me he encontrado mucho, que no les quitan el acceso a usuarios, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la bitácora, estas son los procesos de los cuales yo puedo palomear o quitarle la palomita de que me lleve el registro de las operaciones que están haciendo los usuarios, ¿va? La configuro y empiezan a entrar ya los usuarios al sistema y se empiezan a registrar todas esas operaciones. Cuando entro aquí a consultar la bitácora, el sistema me dice, ¿quieres ver la bitácora actual? La bitácora actual, cuando yo la marco así, me va a dar dentro de los 30 días, a partir de ahorita, 30 días hacia atrás, ¿no? Y si yo le digo, no, dame la bitácora archivada, entonces es más de 30 días, ¿vale? Por eso es que me da estas dos opciones. Recuerden que vamos a consultar en la bitácora todas las operaciones o todo lo que ha hecho el usuario en la operación del sistema, ¿va? Entonces, consulto la bitácora actual, que es a partir del día de hoy hacia atrás, 30 días o los últimos 30 días.
quiero más de 30 días, entonces me voy a la archivada. Dentro de los 30 días yo le puedo dar el rango que quiero consultar, ¿vale? Y puedo consultar un usuario en específico y de alguna empresa en específica, ¿vale? Si yo no quiero consultar algún usuario en específico, pues simplemente le doy enter y me da las operaciones según el rango que yo marqué acá arriba, si es dentro de los 30 días actuales o si es archivada es más de 30, ¿vale? Te va a dar aquí lo que ha hecho este usuario, aquí está marcado del 16 al 17, que es el usuario supervisor, que es lo que ha hecho, ¿vale? Interfaz con bancos, ejecución de reportes, cálculo anual, pero porque me fui a lo que es a la configuración de la bitácora, ¿vale? ¿Qué es lo que moví en la configuración de la bitácora? Ahora, si yo le digo, a ver, dame del 1 de julio, ¿vale? Me va diciendo a qué empresa he entrado, ¿vale? Y qué es lo que he hecho, ¿vale? Ahora, estas bitácoras, cuando se los piden por la certificación del ISO, las pueden mandar a Excel y estarlas guardando. Las guardo en un archivo en Excel en la ubicación que yo quiera. El sistema la guarda y de igual manera me va a abrir el Excel para que yo vea la bitácora y puedo llevar almacenados estos datos. Estos datos de la operación de la bitácora, yo les mencionaba que se pueden eliminar, porque siempre es la preocupación también del área de sistemas. Oye, ¿qué tanto me va a estar ocupando espacio en la base de datos, no? Si de por sí traigo problemas con el espacio en disco, pues me pones este registro de bitácora, pues me va a inflar el disco. Entonces, tienes la opción de consultar, exportar la Excel y en mantenimiento ir a borrar los movimientos que tú quieras. O sea, cuando entras aquí al mantenimiento de la bitácora, aquí te dice, es un proceso irreversible. Borra de la bitácora los datos de las operaciones realizadas antes de la fecha establecida. Entonces, conservar registros desde, si yo le digo nada más consérvame a partir estamos en julio, a partir del 14 de julio, y le digo procesar, todo lo que yo he hecho anteriormente va a borrar esa bitácora, ¿vale? Entonces, yo ahorita le dije, bueno, pues dame la consulta a partir del 1 de julio y podemos ver que ya los días anteriores pues ya están borrados, nada más me dejó, el 14 seguramente no hice nada, 15 y 17 de julio, ¿vale? Entonces, la bitácora se le puede dar mantenimiento antes de borrar, pues exporto. Si entro en crisis de qué tal si después lo necesito, lo que sea, pues saco un respaldo y a lo mejor al respaldo le pongo antes de borrar la bitácora, vienes, le das el mantenimiento y borras, ¿vale? Entonces, esta bitácora se activa entrando al sistema, no necesariamente necesito estar adentro de una empresa, me voy a la archivo, bitácora de operaciones, pero siempre y cuando la sesión esté iniciada con el supervisor, ¿vale? Oye, Juan Manuel tiene perfil de supervisor, ¿va a poder hacer esto? No. No va a poder hacer esto, solamente el usuario supervisor. Recuerden que ustedes tienen este módulo del alta de usuarios, ustedes aquí pueden crear muchos usuarios y a cada usuario le pueden asignar un perfil nuevo, ¿vale? Y este perfil, ustedes le van diciendo el nombre del nuevo perfil y a qué módulos de la operación del sistema va a entrar el usuario, que eso, pues bueno, es
dentro de la operación, con bitácora o sin bitácora, yo puedo hacer esto para tener un control de los usuarios en el sistema, ¿no? Anteriormente, pues cuando les entro a ver algún problema o estamos en alguna capacitación, yo les sugiero que crean nuevos usuarios, ¿verdad? Porque es riesgoso primero estar trabajando todos los días con el supervisor, porque el supervisor pues tiene todos los permisos habidos y por haber, o sea, puede crear empresas, puede modificar empresas y puede eliminar empresas, o sea, desde ahí ya es un riesgo enorme estar trabajando con el supervisor. Desafortunadamente, siempre estamos corriendo en el área, siempre llevamos prisa y muchas veces no nos detenemos a leer los mensajes de advertencia que el sistema envía. Entonces, siempre les digo, haz algo y si te envía un mensaje, detente, ten la paciencia de leer ese mensaje, ¿vale? No a todo le puedes decir que sí y no a todo le puedes decir que no. Tienes que tener la paciencia de estar leyendo, pero aún así el día a día nos come. Entonces, nos ha pasado que entra el supervisor, entra a modificar algo en el catálogo de empresas y sin querer queriendo le dio el botecito de eliminar. Y el sistema le pregunta, oye, ¿estás seguro que quieres eliminar la empresa? Y como no leemos y a todos le decimos que sí, pues le damos que sí. Y como entramos con la clave de supervisor, pues adiós empresa, ¿no? Aparte de que entramos con el supervisor y que tenemos el poder de eliminar, pues nuestra operación va a quedar registrada y van a saber inmediatamente quién fue el que borró la empresa, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, la sugerencia siempre ha sido, uno, ponle una clave al supervisor y anótala. Dos, créate un usuario de uso normal, o sea, voy y genero a Mari, ¿verdad? Le pongo la clave que yo quiero que tenga, el usuario Mari Gómez, para que me identifiquen, porque habemos muchas Maris, con qué clave va a entrar, ¿vale? ¿Y cuál es el perfil que le voy a dar? ¿El de supervisor o el del usuario normal? No, pues a Mari le voy a decir que usuario normal, ¿vale? Ahora, ese usuario normal, ¿qué permisos tiene? Ah, pues vengo al perfil y aquí yo empiezo a ver qué perfiles tiene. Por decir el de empresas, no, pues le quito eliminar, ¿no? El de empleados, pues aquí tenemos una ventaja cuando tratamos de borrar empleados. Si tienen movimientos, no los elimina el sistema, ¿vale? Aunque tú le digas que sí, te va a decir que no porque ya tiene movimientos. Entonces, igual se lo puedo quitar porque a lo mejor quien da de alta a los empleados es el supervisor y no Mari, ¿no? Entonces le quito el poder de la firma de eliminar y así me puedo ir por cada uno de los módulos, a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho, ¿vale? Aquí en la parte de utilería, si tiene derecho o no, a la parte del IMSS, a otros, a recuperar respaldo. Le quito recuperar respaldo, porque es el pan de todos los días. Chicos, se confunden al respaldar con restaurar y nada menos. Ayer o antier le pasó a una empresa que entraron a respaldar y restauraron un respaldo de febrero. Para esto no habían hecho respaldos en ningún proceso de la nómina de marzo para acá, ¿no? Entonces perdieron toda esa información. Entonces, es importante que a los usuarios normales le quiten la opción de recuperar respaldo. Si alguien tiene la necesidad de recuperar respaldo, ya se hace con conciencia. Oye, supervisor, bien, teclea tu clave porque necesito restaurar un respaldo. Pero no se presta a errores, ¿vale? Entonces, esta administración de usuarios, pues de alguna manera tiene que ver con el uso de la bitácora, ¿vale? Si yo genero otros usuarios, la bitácora me va a dar santo y seña de quién hizo, cuándo lo hizo, ¿vale? El momento exacto, la trazabilidad de sus movimientos, ¿vale? Entonces,
pues esta es la característica que ya trae el sistema y que yo ya quería contárselas, porque hay muchas empresas que nos las han pedido, sobre todo cuando están corriendo en red los usuarios, ¿vale? Bueno, pues esto es la bitácora. Vamos a seguir viendo aquí las láminas que traía para mostrárselas, pero ya nos fuimos a lo vivo del sistema. Lo que es la parte de mantenimiento de la bitácora, la advertencia, el mantenimiento de la bitácora de operaciones es un proceso irreversible, ya que borra las bitácoras de los datos, ya que borra los datos de las operaciones realizadas antes de la fecha establecida. Se recomienda realizar un respaldo antes de ejecutar este proceso. ¿Por qué? Porque la bitácora se guarda con el respaldo de la empresa, ¿vale? Ahora, a partir de las versiones 18, metieron o modificaron la licencia de su sistema, que se llama modo de consulta. Resulta ser que por alguna razón ustedes dejaron de usar ya el sistema de nóminas y ya no activaban la licencia, pues por lo que sea, porque a lo mejor se les hizo atractivo otro sistema, o porque ya contrataron un despacho y se van a llevar la nómina. Cuando ustedes no reactivaban su sistema con la compra de la licencia, pues ustedes ya no podían accesar al sistema. Aquí, a partir de esta versión, nos dicen que a partir de esta versión se incluye una nueva validación de licenciamiento anual, la cual, al finalizar la vigencia de tu licencia, tú vas a poder seguir consultando la información de tus empresas. Solamente consulta, ¿vale? Permitirá el ingreso al sistema, tendrá acceso en modo de consulta solamente a ciertos módulos, que son los que vienen aquí, al cálculo. Ni desde el sobre recibo, ni desde el botón, prácticamente lo que vas a poder, y es lo que te va a permitir, no es hacer una nómina, no es timbrarla, sino solamente el modo de consultas. Vas a poder ejecutar algunos reportes, vas a poder a consultar algunos movimientos, pero obviamente la operación de los módulos importantes pues van a quedar fuera, ¿vale? Y esto solamente es posible si utilizan la versión 18, ¿vale? O sea, no vas a poder generar finiquitos, no vas a poder timbrar, no vas a poder cancelar, no vas a poder hacer uso del ITSE, Infonavit, SUA, tablero fiscal, pero sí solamente vas a poder consultar y emitir algunos reportes, ¿vale? Esto es para los que ya no pagan su licenciamiento en el sistema. Ok, ahora, ojo, los que tienen versión 18.1, 18.2, es importante que actualicen al sistema mínimo al 18.3, y ahorita ya les estoy mostrando la 18.11, es preferible que se actualicen a la 18.11, porque las versiones 18.1, 18.2 traían problemas con el módulo de finiquitos. Entonces, no a todos les pasaba lo que a continuación les voy a explicar. Solamente algunas empresas sucedía que les duplicaba en reportes el finiquito o alguna circunstancia ahí media rara, que vas y haces un finiquito, no lo aplicas, solamente lo guardabas, y cuando ibas a la prenómina, ya veías ahí las vacaciones, la prima vacacional,
¿no? Esos eran problemas de la versión 18.1 y 18.2. Entonces, por lo que se les invitaba cuando nos reportaban esos errores a que actualizaran a la 18.3. La 18.3 vino un poco más estable, que es un parche, nada más se copiaba un archivo, lo ejecutabas y esto nos permitía tener el módulo de finiquitos más estable. Ahora pues con la 18.11 siguieron trabajando con ese módulo de finiquitos. Y yo ya tengo, pues desde hace 20 días, estaba finalizando la quincena pasada cuando me instalé la 18.11, la cerré, hice finiquitos en ese inter, sin problemas. Esta nómina yo ya la cerré con la 18.11 sin problemas, ¿vale? Entonces, las mejoras que trae esta versión es que dice, ahora se incluye un formato en el que no se imprimen los conceptos en especie en la carta finiquito. ¿Se acuerdan que cuando sacamos la carta finiquito, pues sale el concepto en las deducciones del chambeador, el 5, 6 y 11, que son las ramas del Seguro Social, y más abajo sale el concepto 52, que es el INS, ¿no? Que es el que realmente está ejecutando la acción del descuento. Los de arriba son informativos, están marcados en especie y cuando nosotros abrimos el recibo los vemos en tono gris, pero en el recibo pues no salen con tono, salen negro, entonces a veces les causaba confusión cuando leían esa carta finiquito. Bueno, a partir de esta versión ya traen una nueva plantilla que se llama plantilla nómina carta finiquito CT.RL, ¿vale? Entonces, cuando haces un finiquito y tú le das clic en la carta finiquito por default, el sistema te da la plantilla nómina carta finiquito. Tú tendrías que darle clic a los 3 puntitos y buscar la otra plantilla que viene para que la podamos identificar, marcada con el guión bajo CT, ¿vale? Y esa plantilla es la que ya no va a traer impresos los conceptos en especie. Lo mismo era para el concepto 41, que es el ISR antes del subsidio causado o acreditado, y el 32, que es el subsidio causado, ¿va? Estos también vienen en especie, entonces este formato ya no van a salir impresos esos, solamente los que ejecutan la acción del descuento, que son los que vienen en negrito, ¿vale? Ok, bueno, esto es nuevo para la parte del finiquito. Las correcciones que están haciendo en la parte del módulo de finiquitos. 1. A partir de esta versión, al desplegar la prenómina del periodo vigente y seleccionar a un empleado que fue dado de baja en periodos anteriores, si deseas, ay, perdónenme, es que este celular empezó a sonar. Si deseas consultar tu finiquito, al ejecutar el proceso de finiquito, se tomarán los datos del empleado seleccionados desde la prenómina. Al abrir el módulo de finiquito, se oculta la prenómina y se posiciona en el empleado que previamente fue seleccionado. Esto para muchos fue un problema, porque ya estábamos acostumbrados a que cuando entrábamos al sistema para hacer un finiquito, abríamos la prenómina, nos ubicábamos en el chambeador y le dábamos proceso finiquito y en inmediato se ubicaba en el chambeador, ¿no? Para generarle su finiquito. La versión 18.1, 18.2 y 18.3, si yo quería finiquitar a Juan e iba a procesos finiquito, me cerraba la prenómina y me abría el primero, que diste de baja desde la primera operación durante la operación del sistema. Ahorita no, vuelve a lo mismo, ya se ubica en el trabajador en el que te ubicaste en la prenómina, ¿vale? Porque esto nos generó problemas, sobre todo en los primeros días, aquellos que actualizaron, porque estábamos acostumbrados que hiciera eso el sistema, ¿no? Que se ubicara en el chambeador en el que yo estaba en la prenómina, ¿va? Ya lo corrigieron.
Otra cuestión que corrigieron fue, anteriormente al autorizar el periodo con finiquitos aplicados, se mostraba el error, algunos empleados no han sido calculados. Varios nos reportaron ese problema y pues teníamos que correr unas utilerías cuando aplicaban finiquitos y al momento de autorizar el finiquito, la nómina, nos botaba ese error. Entonces teníamos que correr ahí algunas utilerías para que les permitiera cerrar el periodo. Se suponía que desde la versión 18.03 pues venía corregido esto, ¿vale? A partir de esta versión, al ejecutar y consultar el reporte lista de raya forma tabular, se visualizarán los registros correctos por cada uno de los empleados al que se les aplicó un finiquito. Esto tampoco no sucedía en todos los casos, por lo menos a mí nunca me reportaron que el finiquito salía 2 veces en la lista de raya en la forma tabular. Pero si les llegó a suceder, se está corrigiendo con esta versión, ¿vale? Anteriormente no se visualizaban los conceptos del finiquito ordinario, únicamente se mostraban los conceptos de finiquito e indemnización. Este punto también me lo llegaron a reportar como 2 empresas, igual se corregía con el parche de la 1803, ¿vale? Entonces, si ustedes están en la 18.21, bueno, pues ya pueden saltarse a la 18.11, que es la que está haciendo estas correcciones. Yo les puedo asegurar que a mí, en la parte de finiquito, ya no me está dando lata. También me habían reportado de que hacían su finiquito, lo guardaban, se iban a la prenómina, no lo aplicaban, solamente lo guardaban y en la prenómina abrían el recibo del chambeador y ya tenía vacaciones y aguinaldo, ¿no? Ahí entonces ya les pedía bórralo manualmente, ¿vale? Bueno, con esta versión se corrige, ¿vale? O sea, son razones importantes por las que sí les sugiero que actualicen a la 18.11. Hay otras correcciones que hicieron a los módulos, a estos módulos que vienen aquí, correcciones al módulo del ITSE. A partir de esta versión se optimizan los servicios de conexión con el ITSE. Con estas mejoras, los procesos de asignación, eliminación de certificados, pues se corrigen porque resulta ser que teníamos la 18.1, 18.2 y se caducaban mis certificados del Seguro Social, porque acuérdense que el sistema se conecta o tú puedes enviar mediante esta opción todas tus modificaciones altas al ITSE, ¿vale? Pero tú aquí tienes que crear un usuario y tienes que insertar los certificados del Seguro Social que están aquí. Entonces, con la versión 18.1 y 18.2, cuando caducaban estos certificados, tú los tramitabas y los querías meter, al tratar de eliminar no te dejaban. Te decía que había ocurrido un error y que había ocurrido un error. Y pues aquí la solución era correr el parche 18.03. Bueno, pues aquí ya ese parche ya no se corre, ya lo trae implícito en la actualización que es la 18.11. Vamos a decir que la 18.2 y 3 fueron parches. La 18.11 es un instalador completo, entonces todas esas correcciones que previo se habían generado en la 18.03, pues ya la metieron en el instalador 18.11. Entonces, es importante, bueno, pues que me actualicen a esta versión para que se corrijan esos errores, ¿vale? Hay otra corrección que hicieron en el envío de los recibos. Si ustedes no se han dado cuenta, porque a veces nos automatizamos, les digo que no revisamos, no leemos, bueno, pues si no se habían dado cuenta, a partir de las versiones 18, aquí en el envío masivo de recibos electrónicos, nosotros podríamos ya enviar un rango de periodos, o sea, decirle, a ver, mándame desde el primer periodo al 19, del tipo de periodo quincenal, ¿vale? De los recibos que tengo
timbrados. En esta empresa no tengo timbres, pues muy pocos, nada más tengo el del periodo 1 porque es la de prueba. Pero aquí te aparecería el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Digo, yo los he lanzado así, a veces se me pasa mandar el del periodo pasado y mando el 1 y el 2, o a veces algún despistado me pide, oye, dame todo el año porque estoy haciendo un trámite y en mi mail al que me lo mandaste no los encuentro. No, bueno, pues se los vuelvo a reenviar todos juntos. Entonces, esta parte que trae el sistema de rango de periodos es que tú ya puedes enviar por un año, ¿verdad? Porque lo haces por ejercicio. Entonces puedes enviar un año de una persona y demás. Bueno, cuando tú hacías esos envíos masivos, en el mismo mail, aquí nos dice la corrección, dice, a partir de esta versión, al realizar el envío masivo de recibos electrónicos, se muestra el o los periodos que corresponden a los documentos que se están enviando. Anteriormente, el asunto que va en el correo solamente indicaba que eran de un periodo en particular, o sea, no decía, oye, se te están enviando los recibos del 1 al 24, ¿no? Ah, se te está enviando el recibo del 24, ¿no? Entonces corrigieron esa parte, el asunto del correo, ¿vale? Ahora, aquellos que han hecho uso de la impresión de los contratos y quienes han hecho uso del módulo para crear los contratos personalizados de la empresa, porque si ustedes tienen su contrato con toda la descripción que el abogado laboral les pidió que llevara, esos contratos se pueden definir como plantillas y todos esos datos que cambian dependiendo de la empresa, del empleado, del sueldo, del puesto, son comodines, son etiquetas. Las etiquetas se les ponen más o menos como esta que nosotros estamos viendo aquí, que es menor que, empresa, guión bajo, nombre, empresa fiscal, mayor que. Las versiones 18.1 y 18.2 no estaban imprimiendo la etiqueta en el contrato, aquellos contratos que tenían esta etiqueta, que era la empresa, nombre, empresa fiscal, ¿vale? Ya lo corrigieron ese detalle que traía el sistema. Con estas nuevas versiones, pues también metieron un archivo de dispersión para el banco Scotiabank, ¿va? Por si alguno paga a Scotiabank, sus cuentas las tienen en este banco, pues ya van a poder hacer las transferencias de este banco a ese banco, ¿vale? Y le adicionaron también, o sea, estos 2 puntos son mejoras al sistema, que es el nuevo formato del banco, y nos dicen que podemos avanzar sobre el recibo para mostrar el anterior o el siguiente. Esto quiere decir que podrás navegar entre los recibos de tu prenómina de manera sencilla, teniendo abierto un recibo y posicionándote en el campo de código o nombre y oprimiendo las teclas control S para el siguiente y control A para anterior. Esto lo vemos así en el sistema. Me voy a salir de aquí, tengo la prenómina, voy a ver sobre el recibo de Fabiola, ¿vale? Me muestra el recibo de Fabiola y yo voy a oprimir las teclas control S, perdón, se me está trabando la lengua, control S para ver el siguiente. Vean cómo ya cambió a Juan, ya cambió a Violeta, ya cambió con Augusto, ya cambió con Víctor, y así sucesivamente, porque le estoy oprimiendo control S. Si yo le doy control A, pues me voy al anterior, Víctor, Augusto, Violeta, y así sucesivamente, ¿no? Que son 2 teclas de navegación en la prenómina que le agregaron, ¿vale? Y también para recordarles, si hay gente del área de sistemas y si no, los contadores,
que el sistema de nóminas dejó de ser compatible con el SQL 2012 y 2014. Nos hemos encontrado inclusive sistemas instalados con SQL 2008. Ya no son compatibles, ya no se tiene soporte por Microsoft y no es que Compaq defina en qué momento ya no va a dejar de ser compatible con el SQL. No, el SQL Server es el manejador de la base de datos del sistema de nóminas y este SQL Server, su creador es Microsoft y Microsoft es el que va definiendo cuándo le va a seguir dando mantenimiento o va a sacar parches a esas versiones de SQL y cuándo ya los va a sacar del mercado. Entonces, Microsoft ya sacó SQL 2008, 2012 y 2014, ¿vale? Por lo cual los sistemas dejan de ser compatibles. Entonces es necesario que el área de sistemas o ustedes contadores pues se den una vuelta al panel de control y vean el SQL con el que están chambeando. Aquí ustedes lo van a ver, por decir, aquí mi equipo tiene 2019, ¿vale? 2019. Entonces, es necesario que lo consideren para que se actualice. Si ustedes no pueden hacerlo, ya saben que están acá el área de soporte para que les puedan ayudar a actualizar esa versión del SQL, ¿vale? Constantemente cuando llegamos a algunos equipos y vemos las características de los equipos que ya no cumplen con los requerimientos, les damos esta hoja, ¿vale? Esta hoja viene por sistema operativo, dice, bueno, los sistemas son compatibles en modo local, servidor, terminal o escritorio remoto con Windows 10 Pro, pero tiene dos asteriscos en la parte de abajo. Nos dice, considera que el soporte de Windows 10 finaliza el 14 de octubre por parte de Microsoft. Entonces, eso quiere decir que Compaq en automático deja de ser compatible con Windows 10, ¿vale? Entonces, ojo, contadores, tenemos hasta el 14 de octubre y a lo mejor, ¿por qué no? Diciembre, para poder actualizar nuestros equipos a Windows 11, ¿vale? Es compatible con Windows 11 Pro, con el sistema operativo para servidores, Server 2016, Server 2019 y Server 2022, ¿vale? En el caso de Microsoft Office, los sistemas son compatibles con 2016, 2019, 365 si se instala local, ¿vale? Porque luego nos lo instalan, el ejecutable lo instalan en la nube y ahí el sistema no puede hacer interfaz. Aquí de hecho nos dice, respecto al uso de Office 365, este debe estar instalado como aplicación en el escritorio para que funcione de manera adecuada con los sistemas Compaq. Por lo que no te recomendamos utilizar la edición Empresa Essential, ya que no incluye versiones de escritorio, ¿vale? Bueno, pues esto es lo importante que tenía que decirles en cuanto a la versión 18.11. Recuerden que las versiones 18 ya traen lo del Infonavit, por lo que si ustedes están trabajando con las 17.21, pues es necesario que se actualicen a las 18.11, ¿va? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Déjenme dejar de compartir.